Buenas noches para todos. Hoy nuestro grupo les va a hablar sobre algunos principios que creemos importantes. Nuestro grupo está conformado por María Camila Gómez Noreña, Michael Murillo, Abelino Castro y quien les habla, Manuela Soto. Bueno, comenzamos entonces con el principio del debido proceso y el derecho de defensa. Este pues va encaminado al orden justo, siendo el debido proceso un derecho, no un principio, y pues es de carácter sustancial. Consideramos de suprema importancia su implementación como se ha definido en el artículo 85 de la Constitución Nacional, que toda persona tiene derecho a un proceso justo o bien toda persona tiene derecho a no ser juzgada sino conforme a las reglas establecidas. Y también como es definido en el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento. Bueno, aquí en las normas concordantes con este principio tenemos el artículo 14 del Código General del Proceso, que dice que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones previstas en este código. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Y el artículo 11 del mismo, que habla sobre la interpretación de las normas procesales, donde garantiza en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. Y bueno, la jurisprudencia relacionada sería la sentencia C 341. Aquí podemos ver un poco de esta, que dice que el cumplimiento de las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución tiene diversos matices según el derecho de que se trate, dado que no todo derecho es de orden penal, sino que es posible encontrar reglas y procedimientos de otros órdenes como el civil, el administrativo, el policivo, el correccional, el disciplinario o el económico, entre otros, que no son comparables o asimilables directamente al ordenamiento penal y que se comportan decisiones y sanciones de diversa categoría, matices que deberán ser contemplados en la regulación de sus propias reglas. Bueno, el segundo principio es el de gratuidad, que este me parece muy importante ya que hace un llamado y apunta a hacer efectivo el derecho fundamental a la igualdad. El artículo relacionado es el 10 del Código General del Proceso, que nos dice el servicio de justicia que presta el Estado será gratuito sin perjuicio del arancel judicial y de las costas procesales. Y el artículo 535 del mismo, que dice que los procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuerdo ante centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades de derecho y de las entidades públicas serán gratuitos. Los notarios y los centros de conciliación privados podrán cobrar por sus servicios. La sentencia relacionada es la C 376 del 2010, que habla sobre el principio de gratuidad en la educación primaria. Este pues derivado de la interpretación del inciso cuarto del artículo 67 de la Constitución, de conformidad con los estándares de protección establecidos en los tratados internacionales sobre el derecho a la educación. Precisa la Corte que la gratuidad es un principio que se predica del derecho a la educación pública en cualquiera de sus niveles, en la medida que se trata de un mecanismo para lograr la accesibilidad de todos a este bien social. Sin embargo, para su implantación, los estados deben aportar diferentes estrategias.
la gratuidad como obligación inequívoca y de exigibilidad inmediata respecto a la enseñanza primaria y progresiva en los niveles de secundaria y superior. Seguimos entonces con el principio de la dignidad. Bueno, el principio de la dignidad, sus normativas se encuentran en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, que nos dice que este es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. También lo podemos encontrar en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que este nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. También encontramos el artículo 11, parágrafo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos dice que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Y por último está la Ley 409 de 1997, que nos dice que, reafirmando que todo acto de tortura u otros tratos penales o crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana. Bueno, la dignidad la encontré, la jurisprudencia que encontré es la sentencia T 499 de 1992, que pues nos dice que el respeto de la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado. Los funcionarios públicos están en la obligación de tratar a toda persona sin distinción alguna, y que la integridad del ser humano constituye razón de ser, principio y fin último de la organización estatal. Bueno, este principio me parece uno de los más importantes, ya que es como una directriz primaria de nuestra Constitución. De hecho, esta se encuentra en el artículo 1 de la Constitución, que es la guía de todo el ordenamiento jurídico. Y la Corte lo entiende como un valor fundante y absoluto de la función del Estado colombiano. El siguiente principio es juez natural o juez competente, que este se encuentra su normativa 29 de la Constitución Política de Colombia, que nos dice que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. También se encuentra en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos habla sobre las garantías judiciales de las personas, que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente. La jurisprudencia es la sentencia C-200 del 2002. Esta nos dice que ha puntualizado que la garantía del juez natural tiene una finalidad más sustancial que formal. Había consideración que lo que protege no es solamente el claro establecimiento de la jurisdicción encargada del juzgamiento previamente a la comisión de hecho punible, sino la seguridad de un juicio imparcial y con plenas garantías para el procesado. La Corte también ha tenido oportunidad de hacer énfasis en que el respeto al debido proceso en este campo, concretado en el principio de juez natural, implica la garantía de que el juzgamiento de las conductas tipificadas como delitos serán efectuado, independiente de la persona o institución en concreto, por los funcionarios y órganos que integran la jurisdicción ordinaria. A continuación sigue el principio de sanción judicial como resultado de las potestades disciplinarias de ordenación. Bueno, compañeros, ¿sí me escuchan allí? Sí. Bueno, el principio es la sanción judicial como resultado de las potestades disciplinarias de ordenación. Bueno, la ley 906 en su artículo 115 dice que el juez adecuará su actuación a un criterio objetivo y transportante ajustado
jurídicamente para la correcta aplicación de la Constitución política y la ley. La jurisprudencia que apoya esto, que apoya esta ley, es la sentencia T 086 del 2003, donde dice que la Corte Constitucional precisó los parámetros dentro de los cuales el juez de tutela ejercerá esta facultad determinada en cada caso. ¿Cuál es el fin? Bueno, ¿cuál es el fin de esta? Que, que se debe, que se debe propender al introducir este cambio y cuáles son los límites y alcance de esta facultad. Esto lo que nos quiere decir es hasta dónde puede llegar el juez en su facultad de juez y de tomar decisiones, ¿no? El principio de gratuidad de esta sanción judicial bueno, paso de una entonces a la decisión judicial, ¿no? Listo, ok. Bueno, el principio acá es la decisión judicial y la sentencia. En el artículo 232 de la ley 600 del 2000 se establece que toda providencia debe fundarse en prueba legal, irregular y oportunamente allegadas a la actuación. No se podrá dictar sentencia, no se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado. La jurisprudencia que apoya esta es la sentencia C 486 del 93. Por ley debe entenderse ordenamiento jurídico. Es de capital importancia retomar el acerto de que las sentencias deben basarse en una apreciación de los hechos probados dentro del proceso que corresponden a la concesión de un juzgamiento enmarcado dentro del esquema racional subyacente en los procedimientos implementados. Buenas noches, yo les voy a hablar de la verdad procesal. La finalidad del proceso no es solamente la búsqueda de la verdad. Su finalidad, de hecho, es más que eso, es la justicia como tal, de la cual la determinación de la verdad solo es una premisa. Este ha sido uno de los conceptos que ha creado mayor controversia en el derecho procesal, ya que en el objeto del proceso es encontrar la verdad. Algunos hablan de la verdad verdadera, otros incluso dicen que este es su único fin. Allí podemos ver reflejado una especie de conflicto, ya que al mismo tiempo se le da relevancia a la verdad. También se habla de que al momento de tomar una decisión debe estar fundamentada por medio de pruebas pertinentes al proceso. Entonces, si lo que se busca en el proceso es la verdad verdadera, ¿cómo hacer para que haya una compatibilidad entre la verdad y la necesidad de tener pruebas en determinado proceso? Y sí, está bien que toda decisión debe estar fundamentada en pruebas, pero por ejemplo, veamos, la conducencia es un precepto legal. En este se dice que si las pruebas no son idóneas, el hecho no puede ser probado. Según los constructivistas, la verdad es relativa, ya que depende de quién la vea. Es simplemente lo que vemos, o bueno, lo que creemos que vemos. Lo más cercano a esta verdad es la certeza. Y pues la certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. En las afirmaciones que se habla que el proceso se busca la verdad acerca de los hechos, se vuelve irrelevante y que si miramos desde otra perspectiva, en el proceso están implícitos dos roles, los cuales claramente son tanto el del abogado que busca persuadir al juez a su favor,
como el que podemos ver por parte del juez, que al momento de dar una sentencia pretende también persuadir, pero a la sociedad, de que su decisión va a ser la mejor. De esta manera podemos asumir de que la forma en la que tomamos relevancia, la verdad, es la cual está fundamentada en pruebas. Al momento de buscar una norma como tal concordante, taxativamente no lo está. Sin embargo, habla de la construcción de esta verdad procesal de la que hablamos, como lo podemos ver reflejado en el artículo 165 del Código General del Proceso, en el cual se habla de los medios de prueba. Estos son medios de prueba los cuales hablan de la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualquiera de otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Por así decirlo, estos medios de prueba, como lo decía, ayudan a crear esta verdad procesal de la que hablamos, la cual está fundamentada en pruebas. Al momento de hablar de la jurisprudencia, podemos encontrar como tal la sentencia C401 del 2013 de la Corte Constitucional, que nos habla que todo juez tiene la función en el Estado Social de Derecho de buscar la verdad procesal. También en la sentencia C086-16, Corte Constitucional Colombiana habla de las cargas procesales. Estas hablan del deber de la colaboración con la administración de la verdad en el sistema procesal, la jurisprudencia y de la Corte Suprema de Justicia. Si nos vamos al ámbito internacional, hay una resolución que es número 9 del 2011, la cual habla la ONU del derecho a la verdad como un derecho humano, autónomo y vinculante. Eso ha sido todo por mi parte de verdad procesal. Muchas gracias por su atención.